Por lejos, para mí lo más importante es poder mostrar que no estamos solas o que no somos las únicas que vivimos, sentimos, pensamos algo. Yo siempre digo, yo no vengo a las redes sociales a decir cómo hay que hacer las cosas, sino que vengo a inspirar a que cada uno se atreva a hacerlo a su manera. Porque el problema es que empiezas a definirte en función de lo que haces. Límites, porque al final la gente lo aprende también, como que está educando al otro, decir como, hasta aquí no. Muchos odian los cambios, pero son los que nos transforman. Muchos los evitan, pero son los que nos hacen crecer. Y cuando los aceptamos, nos llevan a otro nivel. Les doy la bienvenida a Benditos Cambios, un podcast donde escucharán historias de personas que se reinventaron y escucharon su voz interna incluso cuando parecía imposible. Cada historia es una invitación a confiar en el proceso y a ser valientes. Soy Marieta Vallespir, ingeniera y coach, y hoy te invito a ser parte de este recorrido. Hoy día nos encontramos con Catalina Scherer. Conocida en redes sociales como Mamá Sin Caos. Es abogada y mamá de 3 hijos. Desde el 2020 ha construido una comunidad de casi 2 millones de personas entre TikTok, Instagram y YouTube, compartiendo con honestidad la maternidad real, lejos del perfeccionismo. 3 años después, el 2023, se publica su primer libro, Mamá Sin Caos, donde comparte estrategias prácticas y reflexiones personales que invitan a las madres a priorizar su bienestar sin culpas, estableciendo límites saludables y desafiando las expectativas sociales impuestas. En su página web, mamasincaos.com, también comparte guías y herramientas prácticas para que más mujeres puedan maternar con equilibrio, autocuidado y autenticidad. En este episodio de Benditos Cambios hablaremos sobre los miedos y creencias que ha tenido que superar y cómo transformó su propia experiencia en una plataforma de apoyo que hoy inspira a miles de personas. Bienvenida, Cata. Ay, muchas gracias, qué linda presentación, ¿sí? Te lo agradezco, qué honor. Pero todo tuyo. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué momento quieres traer hoy día a la conversación? ¿Un cambio que hayas tenido, un cambio de ruta, un punto de inflexión que te haya llevado por otro camino? Yo creo que sin lugar a dudas debe haber sido la decisión de no seguir ejerciendo como abogada y haberme venido a las redes sociales, y que es en el fondo lo que me trajo acá y a recibir esta presentación tan linda. Tal cual. Muchas gracias. Bueno, es todo lo que vino después. Sí. ¿Y qué crees tú que lo gatilló? ¿Qué convicción te hizo decir, ya no doy más o no quiero irme por este lado, sino que me llama mucho más lo otro? La decisión de no ejercer como abogada venía ya hace mucho tiempo, pero porque yo nunca entré a estudiar Derecho con ganas de ejercerlo. Yo siempre entré a esa carrera bajo la idea que me puso mi papá de que era una tremenda escuela de habilidades. Mi papá también es abogado y no ejerce. Entonces eso también sirve mucho como ejemplo, porque te abre la mente ante la posibilidad de que tú puedes estudiar una carrera y no necesariamente estás obligado a tener que ejercer ese título técnico o profesional. Pero te da una preparación completa. Exacto. Y entonces lo tomé como eso, como una escuela de habilidades. Y entonces, durante el resto del tiempo, si bien estuve todos esos años ejerciendo como abogada, siempre estaba viendo qué otras aplicaciones podía hacer de este saco de habilidades y herramientas, ¿verdad?, que había recibido. Pero las comunicaciones siempre eran algo que me habían atraído profundamente. Desde chica yo me imaginaba dando las noticias en CNN. Aquí, en un podcast. Maravilloso, me encantaba. Y cuando llega la pandemia, yo me di cuenta que la única cámara ante la cual yo tenía la posibilidad de estar al frente era la del celular. O sea, no había otra opción. Y las redes sociales tenían un auge en ese momento que no habían tenido en años anteriores. Pero la idea de irme del ejercicio del derecho a crear contenido nace más que por una... o un desagrado hacia el derecho, ¿verdad? Sí. No, nació porque me di cuenta que habían cosas que yo sabía y cosas que yo hacía que no necesariamente el resto de las personas lo sabían o lo hacían. Me di cuenta que yo era víctima de un montón de pensamientos limitantes. El clásico, pero esto todo el mundo lo sabe. O, pero es que todo el mundo lo hace. Y si no lo hacen, por algo será. Yo sentí que cuando me volví mamá, fui como la última mujer en el mundo en tener hijos. Todo el mundo ya tenía hijos y sabía mucho más que yo. Ya. Yo era una novata de tomo y lomo, en todo orden de cosas. Entonces, ¿qué podía yo aportar a la sociedad con mi limitada experiencia siendo mamá hacía, 2 años, con 2 niños? O sea, nada, ¿te fijáis?
Y cuando empiezo a conversar con mis pares y me empiezan a decir como, oye, tú tienes una aproximación súper instintiva hacia la maternidad, no tienes culpa, ¿por qué? Y yo decía, no, sí, es que yo no nací así, lo que pasa es que la terapia. Cuando tomo conciencia del privilegio que es terapiarse y de la cantidad de herramientas que la terapia me había entregado, yo dije, ¿sabes qué? Quizás mis redes sociales, que bajo ningún respecto van a reemplazar una terapia, Obvio. puedan hacer accesible algunas de estos aprendizajes y allá cada uno vea qué aplica, qué no y lo adapta a su respectiva maternidad. Y así partió Mamá Sin Caos. Claro, cosas que tú fuiste escuchando en las terapias y tú tuviste el ejemplo o lo viste en otro lado o solamente fue a través de tu propia experiencia de ser madre. También ha influido mucho la maternidad que ejerció mi mamá. Yo soy la mayor de 5 hermanos. Entonces me tocó ver muchos hermanos hacia abajo, a mi mamá siendo mamá, digamos, activamente. Primeriza contigo y después... Claro, y después con los hermanos. Y de hecho mi hermana es 15 años menor que yo. Ya. Entonces me tocó ver la última. Yo tengo sí, mi vida también es parecida. Tengo 4 hermanas. Y la última tiene 15 años de diferencia conmigo. Ya, pues. ¿Y, sí. ¿Y tú te acordáis de tu mamá siendo mamá? Embarazada. Claro. O sea, yo la mudé. Exacto. Sí. O sea, a mí me paraban en el supermercado para decirme qué linda su hija. Y era mi hermana, ¿te fijáis? Sí. Pero entonces, toda esa relación con esta maternidad, mi mamá, una mujer extremadamente práctica. ¿Te fijas? Muy como de solucionar y de pensar siempre fuera de la caja. Me da lo mismo como lo haga el resto, pero esto es el sistema que nos funciona a nosotros. Ese era el discurso que yo fui recibiendo siempre. Y las cosas de la vida hizo que yo me casara con un hombre cuya mamá también es muy práctica. Entonces mi suegra y mi mamá pasaron a ser estos ejemplos de mamás con más experiencia. Sí. ¿Te fijáis? Y después mis pares, que en algunos casos eran cosas que yo quería copiar y también a veces ejemplos de cosas que no quería hacer. Y me di cuenta también el valor que tiene transmitir no solo los aciertos, sino también los errores. Entonces Mamá Sin Caos se ha dedicado en el fondo a hacer una cuenta donde se comparte todos los aciertos y los errores para que de todo podamos aprender. Sí, me encanta que tú no fuiste repitiendo, sino que tomaste la idea de cada uno tiene un sistema y tú creaste tu propio sistema. Sí. Súper genuino y súper, bueno... tomando ideas, abierta también a escuchar, porque hay gente que esto es y no conozco otra manera, pero te abriste. Muchísimo, y de hecho yo siempre digo, yo no vengo a las redes sociales a decir cómo hay que hacer las cosas, sino que vengo a inspirar a que cada uno se atreva a hacerlo a su manera. Y eso me encanta, porque es la fórmula única de cada uno. Es lo mismo que yo hablo con los cambios. Cada uno tiene su forma, no hay una forma y lo importante es conocerse, porque tú hablas harto, bueno, quiero mostrar el libro, Mamá Sin Caos, por favor. Léanlo, que está precioso y tiene un montón de herramientas muy útiles. Y tú habláis de la autoestima. Sí. Y es algo que yo veo mucho, que es para salir y para poder transitar los cambios, es central el trabajar en la autoestima. Sí, lo que pasa es que yo me di cuenta después del primer año, yo te diría, creando contenido, inspirando a la gente y motivándola a estas mujeres a que se atrevieran, ¿verdad?, a diseñar sus propias maternidades. Yo siempre digo, hay tantas maternidades como mamás e hijos en el mundo. Me di cuenta que difícilmente lo iban a hacer si no tenían una sana percepción de sí mismas. Entonces, exacto, ahí yo dije, claro, empoderar, entre comillas, empujando a la gente a que se atreva a hacer cosas, pero sin darles las herramientas para que se atrevan, al final no es empoderar, solo genera más angustia y estrés. Sí. Entonces dije, no, a ver, aquí me falta una patita, tengo la mesa media coja. Y así fue como me empecé a trabajar con terapeutas, empecé a trabajar con psicólogos, con coaches, empecé a buscar asesorías con profesionales allá afuera. Son todos, yo tengo como mi propia comisión, son 5 profesores, de hecho, universitarios. Sí, lo máximo. Que están afuera. Y yo les pago como estas asesorías. Asesoría, ya. Y ellos entonces me empezaron a enseñar sobre autoestima. Esto más allá de la terapia que yo misma tuve que hacer en mí misma, digamos, para el desarrollo de mi autoestima personal y las experiencias de otras personas. Entonces es como el cúmulo de todos estos conocimientos. Y ahí yo empecé entonces a sacar guías, talleres primero, que ante la alta demanda dieron origen a guías digitales. Y lo fuiste ofreciendo en tu página web. Y lo fui ofreciendo en mi página web. De los talleres también siempre se genera una instancia de preguntas y respuestas. Entonces eso fue cada vez enriqueciendo más después lo que fue la guía. Y el mayor desarrollo lo consigo en el libro.
Porque el libro te da una profundidad que ni las redes sociales ni las guías me iban a dar. Es distinto. Es distinto, Es un compilado, pero que va profundizando en cada tema. Sí, y con ejemplos y herramientas que no alcanzo a abarcar ni en un reel, digamos, ni tampoco en una guía que pretende ser, porque una cosa es decir, no, mira, yo creo contenido para las mamás, yo creo contenido pensando en la mamá, una mujer que no tiene muchas veces ni recursos ni tiempo, es lo que menos tenemos, ¿verdad? Sí. Plata y tiempo. Entonces, la guía tiene que ser barata y tiene que ser cortita. Muy eficiente y práctica. Exacto, y directo al grano, sí, ¿te fijáis? Total. Entonces, indudablemente no iba a poder darle la profundidad necesaria al tema, pero sí al menos ese raspado necesario para poder aplicarlo de alguna manera a tu rutina. Pero el mayor desarrollo de todas maneras lo hay en el libro. ¿Y cómo fue crear tu propio libro? O sea, tenerlo en tus manos. Hay una frase que me ha acompañado toda la vida, y esto yo de hecho se lo dije a mi marido cuando yo le conté que me iba a las redes sociales. Claro, abogada de la Católica, me miró y me dijo, te volviste loca, o sea, no, ¿de qué me estáis hablando? Le dije, no, es que esto va a ser un imperio, le dije, va a ser un imperio y me voy a posicionar. Sí, aquí yo me voy a comer el mundo. Entonces le dije una frase que había visto en Pinterest, ponte tú en esa época, estoy hablando pre-pandemia, 2019. Le dije, hay que ser en la vida lo suficientemente valiente para ser malo en algo. Ya, sí. Y yo me había acostumbrado y mi zona de confort era siempre moverme dentro de las cosas para las cuales yo era buena. Sí. Entonces el derecho yo era buena, en términos comunicacionales era buena, entonces siempre buscaba trabajos en los cuales yo pudiese brillar con el mínimo exigencia. Sí, de forma cómoda. Exacto, cómoda. Esa era mi zona de confort. Aunque la carrera no me gustara tanto, aunque el ejercicio de la profesión no me llenara, la zona de confort no necesariamente es la más cómoda, pero sí es donde no hay tanta incomodidad como lo que uno desconoce. Uno conoce más o menos cómo funciona. Claro, una incomodidad conocida versus la incomodidad de lo desconocido. La incertidumbre. Exacto. De lo desconocido. La falta de control, pues obvio, a uno que le gusta controlar. Total. Entonces le dije, no, ¿sabes qué? Yo quiero ser lo suficientemente valiente para meterme en un plano que desconozco absolutamente y me voy a atrever a ser mala en algo. Y si me va mal, me va mal. Yo nunca pensé que iba a venir ni un estallido social ni una pandemia. O sea, según yo me iba a poder volver a emplear, que digamos. era súper normal, sí. Obvio. Además que había recién tenido guagua, entonces le dije, da lo mismo. Esperemos a que León tenga, no sé, 6, 7 meses y yo me puedo volver a emplear. Y diste el paso. Y di el paso. Di el paso, de hecho, la cuenta alcanzó a estar abierta como 6 semanas y la cerré. Sí. Porque partió el estallido social y yo me sentía lo más pelotuda hablando. Fuera de contexto. Cosas nada que ver a la contingencia nacional. Me sentía súper incómoda. Entonces fue como, no es el momento y la cerré. Tuve que reestructurar toda la cuenta para hacerla un poquito más a prueba de circunstancias adversas o contingencias nacionales. Pero nunca perdiste la idea de, o sea, no dijiste, acá no retrocedo, no voy a volver a un trabajo voy a seguir, convencional. Pero cambiar el plan, nomás eso es todo. Perfecto. Adecuar la línea editorial, ajustar, tal cual. Y cuando la reabro en marzo del 2020, que eso es lo que yo considero como el hito de inicio real de Mamá Sin Caos, parte esta cuenta y empecé y fui mala, muy mala. O sea, me fue pésimo el primer año, realmente mal. O sea, en el año de mayor conectividad a nivel mundial y a nivel nacional, y en la pandemia estábamos todos metidos en las redes sociales. El mejor momento. La gente sacaba un moco en cámara y se volvía viral. No. Y a mí no me veía nadie. ¿Por qué? Pero o sea, ni mi mamá. Era una cuestión impactante. Mi vecina, no era tu hermana. Nadie. Para no abajo. daba pie con bola. Era atroz. Y cerré ese año, de hecho, con 7.000 seguidores. Era tanto el castigo en esa época en Instagram que si tú no tenías sobre 10.000, ni siquiera podías poner, ¿te acordás que en las historias tú tenías una cuestión que se llama el swipe up? Ya. Antes de poder poner enlaces, sí. una pestaña y te llevaban a una página a web, un sitio web o algo. Si tú no tenías la posibilidad de poner de alguna manera un enlace externo, las marcas no te tomaban en consideración ni por si acaso. O sea, yo ni siquiera tenía la cantidad de seguidores mínimo para poder atraer un canje de jabón de mano. O sea, nada. Esta cuestión se sentía una verdadera pérdida de tiempo. ¿Y pagar anuncios? No quería pagar anuncios porque no tenía la plata para hacerlo y no quería pedirle a mi marido plata para hacer crecer un emprendimiento que ni a él lo convencía. Ya. Entonces él me miraba así como... Esto es mío, voy. Sí, y él en el fondo consideraba que esto era una tremenda pérdida de tiempo y un riesgo para la familia porque habíamos pasado de tener 2 ingresos a 1 con 2 guaguas y en medio de pandemia. O sea, era el momento más adverso. Mirado desde su perspectiva y siendo un adulto funcional, sí, esto era una pelotudez del puerto un buque. Pero yo tenía una convicción de que esto era sumamente necesario, que no me preguntéis de dónde. Cuando la editorial años después me llama, la editorial Forja, y me dice, oye, ¿te gustaría escribir un libro? Yo me acordé de esa frase. Dije, ¿sabes qué? Yo nunca he escrito nada que no sea más de un post. O sea, ni siquiera las instrucciones de un juego de una caja de cereales. Pero me voy leyes.
Pero igual, o sea, tenía que ver con libros. claro, con pero escribir una demanda, incluso yo había escrito un proyecto de ley, es distinto que escribir un libro, ¿te fijáis? Sí. Entonces yo dije, ya, es una carga extra porque tengo que ser capaz de conectar con la gente y entregar valor. Es más o menos lo que trato de hacer a través de mis redes sociales. Ok, le dije, me voy a atrever a ser lo suficientemente valiente para ser mala en algo. Entonces, déjame escribir un par de capítulos y si tú lo encontráis potable, se publica. Y si no, no importa. Dime que no tengo ningún problema y por último lo subo como un blog. ¿Pero eso fue después del primer año? ¿Empezaste? Sí, ¿no? este libro lo saqué el después? año pasado. ¿El año pasado creo? 2023. 2023, cacha, en octubre del 2023, Sí. ¿o no? Por ahí a finales. Ya, no Sí, me tú no acuerdo. sabes. Ni yo, mira, yo soy la autora, no me acuerdo, imagínate. Pero claro, a comienzos de ese año fue que me contactaron y lo escribí en 3 meses. Ah, lo tenía ahí adentro. Y no solo adentro, sino que lo que hice fue que me grababa ¿Ya? hablando, como que estuviera haciendo una clase. Capítulo a capítulo era como una especie de cátedra. Y yo le hablaba al espejo del baño, sola, ¿A ti misma? y me iba grabando el audio y después pasaba el audio a texto y trabajaba sobre esa transcripción. Ya. Ah, mira. Así fue como lo saqué. ¿Y cómo pasaste ya a decir ya no sé nada, soy pésima o lo estoy haciendo mal, no me sigue tanta gente? ¿Qué pasó? ¿Qué cambió ahí que de repente... Yo te diría que 2 cosas. La primera, en términos ya más concretos, el número de seguidores, fue una psicóloga que recomendó mi cuenta. Ah, ya. Cuando la psicóloga recomienda mi cuenta por primera vez, yo aparezco en el mapa de una audiencia mucho más grande. O sea, subí, no sé, 3.000 seguidores en una semana. Que cuando tení 500, 600, es todo, sí. Claro. Y también lo otro que me pasó fue que empecé a recibir comentarios en mis publicaciones del tipo, qué rico que alguien lo dijo, qué bueno que no soy la única. Y esas 2 frases son mi mayor motivación en el día a día de seguir aquí haciendo contenido. Por lejos, para mí lo más importante es poder mostrar que no estamos solas o que no somos las únicas que vivimos, sentimos, pensamos algo. Exacto. Oye, qué precioso, porque el origen es muy genuino y muy transparente y de entrega. O sea, tú querías ayudar a más personas, querías inspirar a más personas por más difícil que sonara la forma en que lo podías hacer. Sí, y eso yo creo que es lo que me mantiene, porque una cosa es tener la convicción respecto de algo también, y no necesariamente estar segura de algo significa tener la razón. Sí. Pero está demostradísimo que el bienestar de la mamá beneficia enormemente a su entorno. A todos. O sea, está demostradísimo que maternar es el trabajo más importante que existe porque es la configuración del cerebro de los niños de las siguientes generaciones. Está demostradísimo que las mamás somos actrices políticas y sociales relevantes en la construcción de una sociedad. Entonces, si está demostrado todo eso, yo lo único que estoy haciendo es darnos a nosotras el protagonismo que nos merecemos. Entonces, todas las cuentas allá afuera que ponen el foco en los hijos y que yo las encuentro extremadamente necesarias, sí. Siento que su existencia es perfectamente compatible con la existencia de cuentas como las mías que quieren poner el foco en la mamá. Total. Nos complementamos en ese sentido. Porque si uno no se quiere o si uno no se cuida, ¿cómo vas a cuidar a otro? Y si no te sentís tú... lo suficientemente importante, difícilmente te vaya a dedicar tiempo también y recursos a ti. Como dice, hay unas publicaciones que decían, ahora a propósito del Día de la Mamá, vuelven a aparecer, sí. que dicen como, no sé quién necesita escuchar esto, pero tu hijo ya tiene suficiente ropa y juguetes, tú necesitas un par de sostenes nuevos. No menores. Y cala hondo. Suele pasar, sí. Cala hondo porque es muy transversal la postergación. Todas nos postergamos en algún orden de cosas. Entonces, que venga alguien y te diga, no solamente tienes que hacerlo, sino que es necesario que dejes de postergarte por tus hijos, por tu bienestar, por todas estas otras cosas, de repente te suena distinto. Y que no quiere decir que vas a dejar de lado a los niños, que no quiere decir que no te importan y que no les estás dando todo el amor que necesitan, al revés. ¿Y qué creencias tuviste que resignificar? Bueno, la idea de que yo era la única o que todo lo que yo sabía el resto de la gente ya lo sabía, o lo que yo hacía obvio que el resto de la gente ya lo hacía, ese te diría que fue el primer pensamiento limitante. Después otro fue el que a nadie más le pasa esto. Ya, nadie más siente esto, entonces me da vergüenza, entonces lo escondo. Cuando yo me atreví a empezar a mostrar mi vulnerabilidad, cuando empecé a hablar de que yo había tenido una depresión fulminante el año 2015, cuando conté que yo había perdido guaguas, cuando conté que había tenido crisis matrimoniales, ahora recientemente cuando conté que me separé, cuando he contado todas estas cosas, las metidas de pata con mis niños, cuando le corté el chupete a la Emilia, cuando le saqué el pañal a León, cuando se me cayó el cabro, el mudador, ¿te fijas? Y todas esas cosas. Que aquí no le ha pasado.
chao. Ya, pues cuando empecé a contar esas cosas, la gente decía, ¡uy, qué rico que alguien lo dijo! Claro, porque las redes sociales estaban reservadas más que nada a compartir los aciertos. Total. Y los desaciertos y los errores y las metidas de pata, que son muy comunes, las tomábamos más bien como una realidad de la que no se habla. Y se vive muy puertas adentro. Y vivir muchas veces esos errores a puertas adentro genera más daño que bienestar. Porque no es que yo esté incentivando a la gente a que le saque los pañales a los hijos. ¿Te fijáis? Sí. Ni estoy incentivando a que, bueno, dejen a los cabros sin supervisión y se les vaya a caer del mojador. Sino que estoy mostrando que somos humanas. Y creo que la humanidad y la vulnerabilidad son mucho más inspiradores que la perfección inalcanzable. Nadie ¿cachai? es perfecta. Y todas Nadie somos es perfecto. perfectas por otro lado. La imperfección es perfecta. Exacto. O sea, eso es. Y de los errores se aprende, ¿cachai? De los errores es parte de criar en tribu. Entonces, esta cosa que decimos, pucha, criamos en tribu, incluye también el que yo pueda compartir mis errores para poder ayudar a otros a que no los cometan o cometan los propios. Y además es una tremenda escuela de tolerancia. Para que las personas también aprendan, mi comunidad tuvo que aprender a aguantarse de no salir a criticarme ni a crucificarse entre ellas. Eso te iba a decir, ¿cómo ha sido crear una comunidad que tiene adeptos y otros que no? O sea, gente que opina distinto. ¿Cómo ha sido para ti ese proceso de decir, hay mucha gente escuchando? Bueno, claro, porque tú decías, y claro, yo tengo 2 millones, poco más de 2 millones si contáis Facebook. Sí, sumando todo, sí. Entonces, y de todos los países. Y muchas culturas, yo tengo presencia como en 13 países. Sí. Entonces, tienes muchas maternidades en el fondo, ¿verdad? Muchas realidades. Es un trabajo, mi cuenta es un trabajo intelectual no menor, porque nada de lo que yo digo es para llegar y aplicar, sino que todo lo tienes que adaptar. Exacto. Entonces, es lógico. Para que la gente entendiera desde un comienzo quién era yo, porque a mí me interesaba que solo me siguieran quienes resonaran con el mensaje. ¿Ya? Cualquier persona que no resuena con el mensaje, a mí, entre comillas, no me sirve. Por un lado, porque es una persona que está destinada a pasarlo mal. Sí. ¿Cachai? Viendo constantemente a una persona que no piensa como tú, que no ve el mundo como tú, y eso te puede empezar a generar como rabia. Es ir contra la corriente todos los días. Y por otro lado también porque esa gente es pasiva en redes sociales y la pasividad te tira las métricas para abajo. Entonces le da menos alcance a mi contenido. Lo deja pasar. Menos posibilidades de que este contenido le llegue a las personas a las que yo quiero que les llegue en el fondo. Si es que tengo muchas personas al interior de la comunidad que no reaccionan, ¿verdad? Que no se activan. Entonces, yo necesitaba ser muy transparente desde un comienzo sobre cómo hago yo las cosas y dónde está mi orden de prioridades para efectos de que al tiro la gente resonara o dejara de resonar y por lo tanto me siguiera o se fuera al tiro. ¿Y eso lo fuiste notando? Porque es como invisible, pero porque tú ves el número de... Claro, lo que pasa es que yo lo noto, bueno, porque además uno nunca tiene más enemigos en la vida que cuando defiende una postura. Sí, claro. Entonces, las funas para mí son pan de cada día, digamos. Entonces, sea viva voz cuando la gente no está de acuerdo conmigo, porque indudablemente va a hacer contenido al respecto, con sus cuentas y qué sé yo, está perfecto. Sí. A mí no me importa que no estén de acuerdo conmigo. Obvio. El bullying y la odiosidad, venga, pero por ellos, no por mí. Mi vida, digamos, sigue. Pero sí, esta transparencia respecto de dónde estoy y mi postura, siempre la estoy entregando cada cierto número de meses para poder hacer como un repaso, digamos, o la oportunidad de salida de personas que de repente llegan como hordas a propósito de un viral aislado, qué sé yo. Sí. Oye, tremendo recorrido. ¿Y cómo lo tomó tu entorno todo esto? O sea, porque tú dijiste ya, primero que tu marido no te quería tanto, pero igual te apoyaba porque al final lo estabas haciendo. Bueno, tu papá igual era abogado, pero también terminó haciendo otra cosa que quizás te podía entender. ¿Tu entorno, cómo lo tomó todo este proceso? Mi familia lo encontró súper novedoso. O sea, mis papás... Como con curiosidad. Sí, es que además mis papás son jóvenes. Pues imagínate, mi mamá tiene 20 años más que yo, ¿cachai? Mi papá tiene 24 o 23 años más que yo. Entonces, claro, yo lo encontraron novedoso y yo tengo hermanos como súper alternativos. Tengo un hermano que es cantante, otro que es director de cine. Entonces, claro, ese mundo como artístico, mi hermana se dedica a la ilustración y el arte. No, qué entretenido. No hay ningún problema. Somos los dos mayores que salimos más tradicionales. El hermano que me sigue es abogado de la Católica y ese ejerce. De ese no lo vamos a sacar nunca de ese mundo. Ese siguió la línea. Totalmente, sí. Pero ya, claro, mi familia ya era un terreno fértil, por así decirlo, para ejercicios de carreras o estilos de vida más alternativos como las redes sociales. Claro. Pero mi entorno del derecho, ahí generó mucho ruido. ¿En serio? Porque sí, yo creo que habría generado menos ruido si les digo que me voy a dedicar a la droga antes que a las redes sociales. O sea, fue como... como que iba demasiado para el otro lado. Atroz, o sea, como te estás perdiendo. Y lo entiendo
no lo comparto, pero lo entiendo porque en general son personas que están muy convencidos, se comieron este discurso en el fondo que nos dijeron a todos de chicos, que para ser alguien tú tienes que tener un título. Para ser alguien tú tienes que tener una carrera y tienes que tener un título. Pero ahora tú ya lo tenías, o sea, no dejabas de tenerlo. Pero si no lo ejerces, ¿quién eres? Porque el problema es que empiezas a definirte en función de lo que haces. Y hay personas también que consideran que tu valor como persona depende de tu capacidad productiva. Entonces, si tú me estás diciendo que no vas a ejercer tu título, ¿verdad? Y más encima, durante mucho tiempo no vas a estar produciendo, entonces la verdad es que te estás como desnaturalizando. Claro. Entonces, ¿quién eres? Te perdiste. Te perdiste. Entonces, mi entorno de abogados, digamos, compañeros de universidad, de pega y qué sé yo, consideran que, claro, yo me había perdido un poco el rumbo. Pero ¿no lo haría alguien que no tuviera esa fuerza y esa idea que viene de adentro con una convicción tan grande como para arriesgarse? Yo creo que... Sí, no, total. Bueno, y siempre el dicho, siempre te van a criticar quienes hacen menos, digamos. Sí, claro. Pero yo creo que si yo no fuese exitosa, ellos seguirían considerando que yo estoy perdida. Claro. Independiente de que yo estuviese haciendo algo que me gusta, me llena y me hace sentido. Como que esa convicción personal, no sé si es suficiente para que la sociedad considere que tu decisión fue o no la adecuada. De ahí a que me importe la opinión de terceros es otro tema. Sí, claro. Pero yo creo que esa opinión siempre está muy sujeta solamente al éxito. Y al éxito entendido dentro de ciertos parámetros. Sí, porque el camino entre medio es más desconocido, o sea, es desconocido invisible, e invisible, sí. Nadie te ve en ese proceso de que estás en los fracasos, probando hasta que llegaste. Igual tenía razón. Sí. Y ojalá que más gente se escuche, porque esa idea, esa convicción y esa fuerza que viene de adentro es la que te va a llevar al camino en que vaya a poder aportar lo mejor al mundo. O sea, si tú decías, me gusta comunicar, bueno, lo encontraste tu forma. Exacto. Pero porque te escuchaste. Ojalá más gente se escuche y el llamado es que seamos valientes. Y entender que el fracaso no es el error, el fracaso es no haberlo intentado. Sí. ¿Te fijáis? Sí, porque al final el éxito es una acumulación de errores y aprendizaje. Y que sí, es que nos cuesta cuando, por lo menos a mí, me cuesta cambiar de rubro cuando yo soy ingeniera, que ya sabía también lo que tenía que hacer y ahora estoy haciendo esto nuevo y es como estar en primero básico, ¿cachai? Como estoy aprendiendo lo básico, a moverme de otra forma con algo que yo ya traigo muchas cosas. Entonces como traigo herramientas, pero esto todo es nuevo. Total. Bueno, yo siempre le digo a las mamás, pero también para aplicarlo un poco como al tema del emprendimiento, todas somos novatas, todas somos primerizas en todo orden de cosas todo el tiempo. Con los niños, lo que te funcionó ayer te dejó de funcionar mañana, lo que te funcionó con el primero no te funciona con el segundo, lo que te funciona en una etapa te deja de funcionar en la siguiente. Con los emprendimientos es lo mismo, con las redes sociales también. Te cambian el algoritmo, te cambian los desafíos, ¿verdad? Te cambió muchas veces las tendencias, las contingencias y todo. Siempre somos primerizas. Eso es súper importante entenderlo. Sí. Y lo otro, yo te diría que también la importancia de entender que el equivocarse, o sea, a veces uno la chunta y a veces uno aprende. Sí. Los errores son tremendas escuelas de aprendizaje. Uno aprende mucho más de cuando se equivoca, cuando mete las patas, que cuando la chunta. Entonces hay que aprender a cambiar el miedo por la curiosidad. Eso. Entonces me da miedo lo que viene. No te va a pasar nada, nadie se va a morir. Pero sí, cámbialo por curiosidad. Oye, qué curioso lo que se viene. Está fuera de mi control, pero eso me genera más curiosidad que pánico. Y le estás diciendo a la mente, quédate tranquila, no te pongas alerta, porque esto, mira, también puede ser bueno. ¿Y cuáles fueron tus no negociables en todo el proceso? Tú dijiste esto, no negocio, esto no transo. Esto para mí es muy importante, como algo que... Mi familia siempre ha sido donde yo dibujo el límite. O sea, por ejemplo, yo tengo 2 celulares. Uno es mi celular privado, personal, donde tengo mi mail personal, mis redes sociales personales, que son cerradas, privadas, y donde tengo las comunicaciones con los WhatsApp, con mis amistades, mi familia, ¿verdad? El colegio de los niños, el jardín de la Emilia, qué sé yo. Y el otro es mi celular de Mamá Sin Caos. Ese celular no tiene acceso, no tiene 3G o 5G ya a esta altura, es solamente a través de Wi-Fi. Si yo no estoy colgada de una red de Wi-Fi en mi casa, en un lugar ajeno, o me comparto internet de un celular a otro, no funciona. Y es como para poder ordenarte. Para poder limitarme. No todo el tiempo conectada. Todo el rato conectada. Entonces, en la casa, yo me genero un horario de trabajo, desde las 7, 8 de la mañana hasta la 1,
De la 1 a las 4 yo desaparezco, yo soy mamá, porque Ya. voy a buscar a mis niños a clases, hago las tareas, les doy almuerzo, la Emilia duerme siesta, qué sé yo, y a las 4 me vuelvo a conectar hasta tipo 6:30, 7, que ahí entro en la rutina de comida, dormir Todo y qué lo de sé la yo. noche. Por lo tanto, en ese rato yo no tengo acceso a ese celular. Está en otra pieza, está en otro lugar, está lejos mío. El celular personal mío lo llevo para todas partes. De hecho, ahora vine a este podcast y estoy solo con el mío personal. El de Mamá Sin Caos está en mi casa. Total. Porque yo no puedo, yo detesto el multitasking. Lo encuentro dañino, a mí me hace mucho daño, me sube el cortisol, me vuelve más ineficiente que eficiente. Es que yo creo que a todos, y es algo que nos tenemos que dar cuenta. Lo detesto, lo Es que detesto. es activo. Atroz. Entonces, no, yo necesito que ese celular esté lejos, yo necesito generarme un horario y cuando soy mamá, soy mamá. Total. Yo Lo no soy disfrutáis, cirujana, neurocirujana, ni de mí depende la vida de nadie más que la de mis hijos. Por lo tanto, yo cuando los voy a buscar al colegio, estoy manejando para ir a buscar, no estoy disponible para una reunión, Me para un encanta. call, que no, es que aprovecha a revisar rápido el mail que te No, no, mandé, no es que necesito el visto bueno de este reel. No. Yo me vuelvo a conectar a las 4, si no podía Y esperar no, a y las nos 4, vemos. no soy la persona con la que te querís relacionar. Límites. Es Sí. que justo estaba hablando ayer con una persona sobre eso. Límites, porque al final la gente lo aprende también, como que está ahí educando al otro, decir como, hasta aquí no. Sí, tal cual. Para Y- mí son clave. Y estar 100% con los niños, yo creo que cuando uno se entrega, porque igual uno se tiene que entregar, decir como, ahora estoy para ti, es pero lo máximo, o sea, uno lo goza. Es una linda Es- señal para ellos también, de Pero- que la mamá en el fondo les está dedicando un tiempo que para ellos es valioso, los está escuchando, les está poniendo atención y también es un tremendo ejercicio mental para mí, Sí. porque el hecho de no tener la cabeza dividida entre trabajo y niños al mismo tiempo me permite también conectar con ellos. A mí me da mucho miedo el olvidar. ¿Ya? Así como si tú me dijeras de las cosas atroces que te podrían pasar en la Sí. vida después de la muerte de un ser querido, vendría siendo el perder la memoria. Y me da mucho susto. Entonces yo siempre estoy como tratando de conectar mucho para tratar de inmortalizar momentos y emociones en mi cabeza. Y siempre me estoy pensando, me acordaré el día de mañana de cómo se siente esta guagüita o cómo huele. Me iré a acordar de cuando de estar sentada aquí tirada en el suelo jugando con estos legos, ¿cachai? Siempre me estoy haciendo esas preguntas, pero porque estoy tratando de alguna manera, y obviamente las fotos y las videos son formas que yo tengo de tratar de inmortalizar esos momentos. Y a mí me da mucho susto caer en esas... full normal, esto le Sí, pasa a sí, muchas sí. mamás cuando me dicen, es que yo no me acuerdo de esa época, tengo un borrón, como que andaba en modo automático. Eso pasa porque tenéis la mente dividida. Total. Entonces yo desde un comienzo, desde mi primer hijo, me puse ese compromiso de tratar de no dividir mi cabeza en la medida de lo posible, entendiendo que igual hay excepciones. Digamos, hay momentos en los que estoy haciendo el supermercado en la cabeza, te Sí, sí, fijas, sí, mientras sí. estoy con el Obvio, cabro. obvio. Pero tratar de estar lo más presente posible para que no me pase eso, para no estar en ese modo avión. Y yo creo que ya cuando el cuerpo lo sintió, porque tú lo viviste, igual uno después piensa y como, vuelvo a sentir lo que sentía a mí cuando tenía a mi hija o mi hijo en brazos. Yo me acuerdo Vuelvo a perfecto, sentirlo. perfecto. ¿Cachai? Cada nacimiento, cada estadía en la clínica, pero porque me trabajé y me autoimpuse que la mente no estuviese dividida. A veces igual yo entiendo cuando son temas traumáticos. Yo, por ejemplo, el bueno, ahí- 2015 lo tengo borrado. Sí, claro. Con ya. mi depresión, o sea, lo ¿Y ahí tengo... tú no tenías hijos todavía? No, fue antes de casarme, antes de tener hijos. ¿Y se gatilló por algo en específico? Una acumulación de cosas que tuve fue... Ah, bueno, ¿cambio de carrera? ¿O ya había salido? No, yo estaba trabajando como abogada, me cargaba del ambiente, era muy desagradable, un ambiente laboral muy adverso. Un ex pololo que me sacó la cresta. Después de eso conozco a Tomás, al poco tiempo nos quedamos esperando guagua y perdimos. La Antonia murió a las 15 semanas de gestación. Chiquitita. Me tuve que ir a hacer un legrado, que me trataron pésimo, y a las 2 semanas me echaron. O sea, Yo todo volví a de la pega y me una, echaron. Todo de una. Todo de una. Qué Entonces tremendo. fue como que un día abrí los ojos y no me acuerdo de nada más. Dice Tomás que él volvió, nosotros estábamos viendo juntos, volvió a la casa y yo no había salido de la cama. Y estaba en la misma posición donde me había dejado en la mañana antes de irse al ¿Y trabajo. tú no te acuerdas? No me acuerdo de nada. De nada. ¿Eso fue como tocar fondo para ti? De ahí Total. para adelante todo fue... Todo para arriba. Todo para arriba. Él me arrastró a la terapia. Él me llevó a la terapeuta. Él me salvó la vida.
literal. Y él fue el que me dijo, ¿sabes qué, gorda? Yo creo que tenés depresión. Bueno, Tomás tiene una muy sana relación con la terapia. A él le gusta la terapia. Sí, porque no cualquiera, po. No, le encanta y se psicoterapea y todo, no. y qué sé yo. Entonces él me dijo, no, ¿sabes qué? Yo creo que tienes que ir a un psicólogo. Y el psicólogo me derivó al psiquiatra y estuve con pastilla y tratamiento, pero todo así, el proceso. terapia shock. Onda 3 veces por semana y todo durante un año. Heavy. Pero él te tomó de la mano y vamos. Y ahí aprendí lo que era el autocuidado, la importancia de poner límites. Yo tenía una relación muy poco sana conmigo misma y con la vida en general. Vivía siempre pendiente del que dirán, tratando de agradarle a todo el mundo, autoexigente, o sea, mezclando la autoexigencia con el flagelo al final. Me trataba pésimo, me postergaba en todo orden de cosas, anteponía las necesidades de todo el mundo a las mías, me cargaba a poner límites, me responsabilizaba de las emociones de todo el mundo. Entonces, llegar terapiada para mí a la maternidad fue una cosa, claro, me puso a la delantera en muchos aspectos respecto de mis pares. Yo creo que ese fue un gran punto de inflexión porque empezaste a ver el mundo de otra manera. Sí. Y eso, yo creo que ya lo que vino después era consecuencia. Y eso es lo que yo trato con Mamá Sin Caos, de abrirle los ojos a otras personas también. Si no te logro incentivar a que vayas a terapia porque no quieres, no puedes pagarlo, no tienes tiempo, etcétera, da lo mismo, que al menos en algo te pueda servir mi contenido. Y cuando me escriben los testimonios que me dicen, gracias a ti empecé a ir a terapia, o ¿sabes qué? No puedo ir a terapia, pero gracias a tu contenido me salvaste. No, se pasó. ¿Cachai? Me salvaste en mi maternidad, me salvaste en mi relación de pareja, me salvaste en mis decisiones de vida. Yo digo, ¡ay, qué rico! Ya, qué ok, sigamos. gratificante. No, es que es muy emocionante, muy emocionante. Muy emocionante. Sí, es muy lindo. Y que igual, bueno, el que no puede ir y que nunca ha puesto límite, bueno, lo va a escuchar y quizás va a poner un límite un día y después se va a dar cuenta que no pasó nada. Claro. A veces te rechazó. A veces me dicen, tu contenido me sirvió porque se lo mandé a mi mamá y lo entendió porque pusiste en palabras lo que quizás a mí me había costado transmitir. Y que me habría encantado decírselo, pero como otra persona está diciendo, exacto, le llega, sí, le llega importante distinto. Eso. Y por eso es importante que haya muchos agentes de cambio y mucha gente que hable, que inspire, porque va a tocar a distintas personas. Las personas sintonizan con distintos estilos, con distintas formas. Sí. Oye, ¿cómo haber vivido esa experiencia te ayuda a enfrentar los cambios hoy? ¿La de la depresión? Todo. O todo este cambio de carrera, de desde todo. que partiste, o sea, hemos hecho todo un recorrido. Yo creo Hoy que día. el impacto más beneficioso que yo veo es en la crianza que están recibiendo mis hijos. Ya. No solo el ejemplo de vida que les estoy pudiendo dar, de atreverse a hacer las cosas a su manera, de autoconocerse, de poner límites, ¿verdad? Y todo, sino que también en las conversaciones que tenemos. La forma en la que yo he podido enriquecer la visión de vida de mis hijos, en gran parte es gracias a la amplitud que me ha dado las redes sociales, el poder conocer otras maternidades, otras realidades, el tomar conciencia que quizás si yo siguiese ejerciendo como una abogada corporativa, me estaría moviendo en una burbuja, ¿te fijáis? Donde yo desconocería muchas realidades, Es verdad. desconocería muchas batallas que hay allá afuera, que yo no vivo en carne propia, pero que he podido tener el honor y el privilegio de conocerlas de primera fuente de estas mujeres que forman parte de la comunidad. Entonces, poder después transmitírselo a mis hijos, he generado en ellos personas extremadamente empáticas, Sí. con mucha responsabilidad social y con esta motivación a generar cambios. Los dos mayores, que tienen 7 y 5 años, están todo el rato como motivados a agregar valor. Lo tienen súper marcado. Entonces es como ya, ok, ponte tú, mi hijo mayor se muere de ganas de ser youtuber. Entonces, obvio, porque ve a la mamá en las redes sociales y todo. Entonces le dije, ya, pero ¿por qué youtuber? Y me dice, lo que pasa es que aprendí que existen muchos hijos que son hijos únicos. Ya. Así partió. Entonces ya me dice, porque tengo estos compañeros de curso que no tienen hermanos, estos otros niños, empezó a cacharlo. Y me di cuenta que estos niños llegan muchas veces a su casa y se deben aburrir mucho porque no tienen hermanos para jugar. Obvio, y es verdad, po. Y te veo a ti trabajando y tú me dices que hay muchas mamás allá afuera que tienen que trabajar mucho, entonces esos niños deben estar muy solos, me decía. Entonces me gustaría hacer un canal de YouTube para poder darles ideas y juegos y cosas para poder acompañarlos en la casa. Ay, no. ¿Cómo no va a ser lindo? No, qué precioso. Es que no. Me dejó, te juro que me dejó para adentro. Y le dije, y esto me lo dijo el año pasado, tenía 6 años. Y le dije, Maximiliano, qué lindo proyecto. Entonces, claro, va más allá de hacer algo, sino que tiene este foco en tratar de generar valor, aportar valor y generar un impacto a la vida de otros. Claro, vi una necesidad en un niño que quizás estaba solo, y acompañarlo. Sí. Y esto, la gracia de todo esto es que lo voy a acompañar a mucha gente en simultáneo,
que ya no es lo mismo que la presencialidad, que estar aquí, pero se ha abierto un espacio gigante para poder ser escuchado y poder escuchar otras opiniones, lo que tú decías de enriquecer la cultura. Sí, tal cual. Oye, y cuéntanos de tus proyectos y dónde te pueden encontrar. Bueno, yo desde un comienzo cuando creé Mamá Sin Caos me aproveché de reservar el nombre en todas partes. Así Ya, que en perfecto. todas partes me llamo Mamá Sin Registrado. Caos. Ahí salió la abogada, ¿viste? Al tiro, al Ahí tiro. salió. Registrada la marca, el dominio web, mamasincaos.com. Y claro, en todas mis redes sociales, Mamá Sin Caos, súper fácil. Listo, súper fácil, lo puedo encontrar. Total. Hasta el libro, o sea. Hasta el libro Mamá Sin Caos. Listo. O sea, es un branding completo. Pero los proyectos, yo te diría que tengo bueno, me acabo de separar, entonces también hay como incertidumbre. Una transición. Una que transición. También hay que pasarla, vivirla. También al principio con mucho miedo, cambié el miedo por curiosidad, así que ahora es full curiosidad. Esa no es tengo una buena idea. enseñanza, Sí. es un buen aprendizaje para todos. Sí, para todos. Se lo digo mucho a mis niños, sobre todo el del medio que es medio nerviosito y me dice, tengo miedo. No tienes miedo, tienes curiosidad. Vamos a ver Ya, qué sí, viene. mamá, Es tienes razón. distinto, Sí, es cambia que es el foco, distinto, ¿sí? cambia el foco. Así que no, nadie se muere por separarse, digamos, pero yo sí me siento muy curiosa sobre a dónde me va a llevar la vida ahora, qué proyectos va a haber y qué sé yo. Estoy muy abierta en ese sentido, así que todos los proyectos que originalmente tenía para el 2025 se van a postergar para el 2026 porque Obvio. parte de poner límites, bueno, y autoconocerse, que eso Sí. es tu expertise, digamos, es en el fondo saber cuándo, hasta dónde puedo o hasta dónde me conviene llenarme la agenda. Yo siempre digo, la agenda perfecta no es la que ya no le cabe un alfiler más, sino que de la cual yo ya no puedo sacar nada, porque todo lo que hay adentro es esencial. Exacto. Entonces yo necesito en este momento mucho espacio para mí, para mis hijos, ¿verdad? Y también para Tomás, para todos en el fondo, de poder dejar espacio para la incertidumbre, para las penas, ¿verdad? Para las emociones también y las alegrías que puedan venir. Así que me estoy quedando estrictamente con lo esencial, que vendría siendo todos mis contratos laborales, ¿verdad? Y las campañas que me generan ingresos, porque tengo que mantener, digamos, obvio. a los niños. Y por otro lado, los proyectos, o sea, los clientes que yo mantengo en las asesorías de comunicación estratégica que hago a través de Click Social. Ya, ahora, Cata, te vamos a sacar de contexto, vamos a sacar una pregunta y la contestamos las dos, para que no sea injusto. Ya, que entrete. ¿La leo yo o la lees tú? Tú, dale. Ya. ¿Te gusta seguir rutinas o eres más de fluir? Chan, chan. Chan, chan. Mira, yo te diría que mi naturaleza es más de fluir. Ya. Quizás eso me costó mucho después con la maternidad, donde tenía que ser más apegada a rutinas y a sistemas. Entonces, yo creo que en mi naturaleza de fluir es que soy tan buena para adaptar rutinas o fórmulas que existan allá afuera. Ya. Siempre adaptándolas a mi modo. Pero en general soy muy de elegir las batallas en todo orden de cosas. Dentro y fuera de mi maternidad, elijo las batallas que elijo apego y restricto a ellas, van a formar parte de mis límites y de mi rutina y de mis hábitos. Y para todo lo demás, yo soy muy de fluir. Ya. Muy. Yo igual, yo tengo, ya la rutina de los niños también es ordenadita, me gusta que se acuesten temprano, que tengan lo que necesiten, no sé qué, pero entre medio uno fluye. Ah, mira. Hay espacio en que uno fluye, porque yo no soy de poner toda la tarde con actividades súper programadas, ¿no? Yo tampoco. Uno fluye y lo que sale, sale. Entonces, dentro de una rutina, uno fluye igual. Así que es una mezcla. Total. ¿Y sabéis lo otro que me pasa también? Me carga a correr. Sí. Pero porque a mí me hace muy mal, me hace pésimo correr, me sube los niveles de estrés, estar lo paso apurada, pésimo, atroz. Estar atrasada. Entonces, tener la agenda llena de cosas me obliga muchas veces a tener que correr. Entonces, yo soy muy de dejar espacios entre actividades o el cumplimiento de obligaciones para poder alcanzar a trasladarme con calma, por ejemplo, de un lugar a otro, o alcanzar a hacer el cambio de switch mental, de una reunión a otra, ¿te fijáis? O de una labor a otra. Terminé la labor doméstica, ahora parto con una presentación de trabajo, por ejemplo. Sí. Eso también me permite fluir. Porque además no todo es mental, el cuerpo también se tiene que adaptar al cambio y a lo que viene después. Sí. Me encanta. Gracias, Cata. Gracias por venir a conversar conmigo sobre los cambios. Gracias a todos los que escucharon este episodio de Benditos Cambios y los esperamos en un próximo capítulo. Mientras tanto, sigamos viviendo los cambios. Muchas gracias. Y si quieres transitar tu propio cambio, súmate a mi programa grupal, Claramente. Más información en mi perfil.